Dios le bendiga, Dios le guarde, amados hermanos y amigos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad más que Dios nos permite de poder traer el desayuno espiritual. Buen provecho para los que están desayunando. Tengan buen día a todo aquel que está trabajando. Que Dios les multiplique la fuerza para que pueda terminar el día de hoy laboral y llevar así el pan hasta su mesa o la porción hasta su casa. Buen día para todos. Hoy la temperatura está a -5 para acá, para la ciudad de Scranton, Pensilvania. Van a escuchar un ruidito. Ese es el heater que está puesto. No puedo dejar de poner el heater ya que está la temperatura a -5 y no queremos congelarnos aquí adentro del vehículo, así que perdonen esa. El desayuno espiritual que necesitamos cada día, esa palabra que viene del cielo, esa palabra que viene sazonada bajo el poder del Espíritu de Dios, esa palabra que transforma, restaura, liberta, corrige, exhorta y hace todo lo que tenga que hacer en la vida del ser humano. Dice que no retorna atrás vacía. Y si escuchara la voz de Dios hoy, no endurezcas tu corazón. Vamos a tocar el tema en el libro de Jeremías, capítulo 18, verso del 18 al 20. Jeremías, capítulo 18, verso del 18 al 20. Dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no falta al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámosle de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Escuchen eso. Venid e irámosles de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Oh Jehová, mira por mí, dijo Jeremías, y oye la voz de los que contienden conmigo. Se da mal por bien, para que hayan cavado hoyo a mi alma. Se da mal por bien para que haya cavado hoyo mi alma. Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Acuérdate, me puse delante de ti, o me puse en tus manos, para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Gracias, Señor, por tu palabra, viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, que no retorna atrás vacía, sino de hacer en nuestra vida la que tú la has enviado. Permítanos hacer hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. Aunque esta palabra calcoma los oídos, Señor amado, quita esa calcoma, Dios mío, y que esta palabra pueda penetrar en la vida de cada uno, Señor, y podamos vivir tu palabra tal y como está escrita, la pureza de tu evangelio tal y como está escrito, y podamos vivir una vida agradable ante tus ojos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Pasa el carbón encendido por mis labios, deposita la doble porción de tu espíritu. Una vez habló Dios, 2 veces oído esto, que de Dios es el poder. Hablamos de Jeremías. Cuando venimos a escuchar de Jeremías y podemos ver los comienzos de Jeremías, cuando Dios lo llama desde el vientre de su madre a traer una palabra al pueblo y a levantarlo como profeta a las naciones, Jeremías dijo que era muy niño, que no sabía hablar, que era muy niño. Y Dios le dice: no digas soy un niño, porque las palabras que ponga en tu boca, esa hablará. Y las palabras que te diga que lleves, y a donde te lleve, ahí irás. No tenga temor de ellos, porque estoy yo para librarte, dice Jehová. Y Dios puso las palabras en la boca de Jeremías. Pero el mensaje de Jeremías pareciere que no era un mensaje muy común entre el pueblo en aquellos tiempos de Jeremías. Y entre muchos tiempos más de algunos profetas, parecía que el mensaje no se había hecho un mensaje muy común.
Como que no todo el mundo predicaba eso, como que no todo el mundo denunciaba. Porque Jeremías venía a denunciar de parte de Dios, a denunciar las irregularidades y las cosas que Dios abominaba. Parecía que los mensajes que traían en aquel tiempo no hacían ningún tipo de denuncia. ¿Qué cosa, verdad? Se parecen a los mensajes de estos tiempos. Unos mensajes de estos tiempos que florean el mensaje, que suavizan el mensaje, que curan la herida de mi pueblo con liviandad. Son los mensajes que en estos tiempos se escuchan. Y son los mensajes más comunes que usted puede escuchar a través de las redes sociales y a través de muchos lugares y en muchas iglesias. Mensajes que se le florea a la gente, el mensaje. Se le pone florecitas al bizcochito, se le pone mucho frosting, se le pone mucho delicioso para que sea aperitivo al ser humano. Pero no es un mensaje que trae corrección. Entonces lo que está ocurriendo en estos tiempos de Jeremías era lo mismo. No se escuchaba el mensaje de advertencia, no se escuchaba el mensaje de corrección, no se escuchaba el mensaje de confrontación, no se escuchaba, porque mi hermano, no se escuchaba el mensaje que ponía y confrontaba a los líderes del pueblo, los encargados de llevar al pueblo a la tierra prometida, los encargados de vivir la palabra de Dios. A los sacerdotes no se les llevaba ese mensaje. Si podemos ver en el capítulo 18, en el verso 18 al 20, estamos viendo que los que estaban persiguiendo, los que estaban maquinando contra la vida de Jeremías, vení y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no falta al sacerdote. Escuche bien esto. Porque la ley no falta al sacerdote. O sea, el sacerdote sabe la ley. Aquí hay sacerdotes de más. Yo no sé qué es lo que está hablando Jeremías, no sé qué es lo que está predicando Jeremías, porque la ley no falta al sacerdote. Porque la ley no falta al sacerdote, ni el consejo al sabio. O sea, habían sabios allí, habían consejeros, que no hacía falta el consejo porque ya ellos tenían, que no hacía falta ley porque ya ellos tenían sacerdotes que sabían la ley. No hacía falta el consejo porque ya ellos tenían sabios entre el pueblo que los aconsejaban. Ni la palabra le faltaba al profeta, o sea, palabra había de más, según ellos, según lo que ellos decían. Pero ¿qué tipo de palabra sería esto? A la cual cuando Jeremías se levanta a predicar la palabra de Dios y a confrontar estas cosas, la gente maquinaban contra él para matar a Jeremías. Los sacerdotes maquinaban contra él para matarlo. Los sabios maquinaban contra él para matarlo. Aún los profetas de aquel tiempo maquinaban contra Jeremías para matarlo a causa del mensaje que traía Jeremías. Dios mismo venía preparando a Jeremías. En su llamado Dios le dijo: no tengas temor de ellos. Porque Dios sabía que Jeremías se iba a enfrentar a un pueblo que conocía la ley. Por eso cuando empieza dice el verso 18, porque la ley no falta al sacerdote. Conocían la ley, tenían consejeros y tenían profetas que hablaban la palabra de Dios. Ahora, ¿de qué manera la hablaban? Parecía que el mensaje que traía Jeremías era un mensaje, el mensaje de Jeremías era un mensaje de confrontación. Era un mensaje donde la ira de Dios venía sobre el pueblo. Lo dice al final del verso 20. Dice: acuérdate, Jeremías hablándole a Dios, acuérdate que me he puesto delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Está hablando Jeremías a Dios. Venía la ira de Dios sobre el pueblo por unas cosas que estaban ocurriendo en el pueblo que no eran agradables a Dios. Y estas cosas comenzaban desde el sacerdocio, desde la gente que Dios dejó puesta al frente, que prefirieron
callar y no hablar, prefirieron adornar el mensaje, prefirieron ponerle frosting al bizcocho y mucha florecita, prefirieron adornar el mensaje antes de redarguir al pueblo, antes de corregir al pueblo, antes de hablarle al pueblo las cosas que Dios abominaba, el pecado en el que se encontraba el pueblo. Los sacerdotes se les hacía más fácil no hablar de eso que hablar de eso. ¿Por qué? Porque se iban a echar encima líderes, porque se iban a echar encima al pueblo, porque se iban a echar encima el gobierno. En aquel tiempo, el reinado, se los iba a echar encima. Y esto que estaba aconteciendo con Jeremías era lo que podía acontecer con ellos si ellos comenzaban a predicar esto. Por eso es que Dios, mira hermano, ¿por qué Dios levantó a Jeremías? Si había más hombres en aquel tiempo que vivieran la palabra, que la predicaran, si habían hombres que no, sacerdotes que no le hacían falta a la ley, si habían consejeros que tenían sabiduría según ellos, si habían profetas que tenían palabras según ellos, ¿por qué entonces Dios levanta a Jeremías? Porque habían tenido miedo del pueblo, porque habían callado la palabra de Dios, porque ya no seguían la voz de Dios, porque ya no operaban a favor de Dios, ya operaban a favor del pueblo, de la corrupción, de la maldad que había entre el pueblo. Ya eso era lo que operaba entre ellos. Por eso decidieron silenciar. Y cuando se dan cuenta que Dios levanta a este joven llamado Jeremías, y Jeremías comienza a predicar contra los profetas que curaban la herida de su pueblo con liviandad. Vamos a ver. Dice en el capítulo 23, verso 11. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Este era el problema que estaba pasando. Por esto era la persecución de Jeremías. Por eso que la gente se reunían y maquinaban y llamaban a la gente, decían venid, en el verso 18 del capítulo 18, venid, venid. Querían que la gente viniera, se congregaba. Venid, ven para acá, vamos a reunirnos. Vamos a maquinar contra Jeremías. Porque la ley no falta el sacerdote, ni el consejo del sabio, ni la palabra del profeta. Venid e irámosles de lengua, y no atendamos ninguna de sus palabras. Estaban disponiendo el pueblo completo contra Jeremías, porque Jeremías venía con el mensaje que confrontaba el pecado, confrontaba la falsa doctrina, confrontaba a los falsos profetas, confrontaba a los falsos pastores, los falsos evangelistas, confrontaba aún los falsos hermanos que se habían reunido. Esos que le dijeron, venid, vente, vamos a atacar a este, vente, vamos a quitarle la vida a este, porque este está hablando lo que nosotros no hablamos, porque este está diciendo algo que nosotros no decimos, está enseñando algo que nosotros no enseñamos. Venid, venid. Se parecen a los que están en estos tiempos, se parecen a los pastores de estos tiempos, que curan la herida del pueblo con liviandad, que traen el libertinaje y la mundanalidad a la iglesia. Vente, le dicen al pueblo, vente, vamos a maquinar, vamos a acabar con este, porque este está predicando algo que ya yo no predico, porque este está enseñando algo que ya yo no enseño, porque a mí me gusta florear, ponerle bizcochito, ponerle frosting, ponerle coronita, ponerle inventito al bizcocho, y este viene a traernos el bizcocho plain aquí, este viene a traernos el mensaje del cielo directamente. Por eso es que dicen, vente, que este no tiene misericordia, vente, que este no tiene amor. Y yo creo que mucha de la gente que maquinaban contra Jeremías, por el mensaje que traía Jeremías, que era de Dios, aleluya, ese mensaje que traía Jeremías, que era de Dios, que Dios le advirtió, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Quiénes iban a pelear contra ellos? El pueblo, los sacerdotes, los profetas, los sabios. Iban a pelear contra él para acabar ese mensaje.
Iban a hablar mal de él para acabar ese mensaje, para que la gente no lo escuchara. Por eso la Biblia dice que aún ellos no lo escucharon. ¿Ve? Entonces dice, y no atendamos a ninguna de sus palabras. No le hagan caso. No se pongan a ver esos videos que él hace de YouTube. No le hagan caso a ese hombre. Que ese hombre ese hombre no tiene amor. Ese hombre no tiene misericordia. Asimismo decían de Jeremías, no le hagan caso. Cuando Jeremías se para en una esquina a hablar, síguelo de largo, no se paren, no le hagan coro a Jeremías. Déjenlo solo. Porque creían que le estaban haciendo daño a Jeremías. Porque hay gente que creen que le están haciendo daño al hombre de Dios. No, le están haciendo daño a Dios. Se están constituyendo enemigos de Dios. Por cuanto están parando la palabra de Dios, la verdadera corrección de Dios. Se tornan y se hacen enemigos de la cruz de Cristo. Alabado sea el que vive para siempre. Por eso el verso 23, verso 11, capítulo 23, verso 11 de Jeremías dice, por tanto el profeta como el sacerdote son impíos, que saben hacer lo bueno y no lo hacen, que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, son impíos. Estos impíos era lo que se estaba levantando para acabar con Jeremías, porque creían que ya ellos tenían el control de todo, mas sin embargo Dios levanta a este joven a confrontar el pecado del pueblo. Y este joven, además de confrontar el pecado del pueblo, estaba buscando librar al pueblo de la ira de Dios. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa, mire ese punto ahí, aún en mi casa hallé su maldad, dice, ¿quién dijo eso? Jeremías. ¿Quién dijo eso? Pablo. ¿Quién dijo eso? Jehová, el que todo lo ve, el que escudriña aún lo profundo del corazón del hombre, el que sabe los pensamientos, el que sabe si tú andas descarriado en la verdad. Él dice, aún en mi casa hallé su maldad. Y el verso 13 de ese mismo capítulo 23 dice, en los profetas de Samaria he visto desatino, profetizan en nombre de Baal. Profetizaban en nombre de Baal, no en nombre de Dios, en nombre de Baal. E hicieron errar a mi pueblo Israel. Aún el pueblo se contaminó y erró y se fue por los caminos de los profetas. El pueblo se desvió de Dios. El pueblo cavó para ellos cisternas rotas que no retienen el agua, el líquido. El pueblo se apartó a causa de la profecía de los profetas que decían, Dios me dijo, mas Dios no había dicho nada, y el que estaba hablando era el mismo infierno. Aleluya. Por esa era la persecución de Jeremías. Y en el verso 14 de ese mismo capítulo 23 dice, y en los profetas de Jerusalén he visto tropezar, cometían adulterio y andaban en mentira y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Esto es otra clase de profetas que hay. Los que se unen a la maldad, los que se unen a lo malo, los que se unen a las falsas profecías, los que se unen a las falsas doctrinas, los que se unen al falso evangelio de la liviandad. ¿Ve? Se convierten también en parte de estas personas que están en contra del hombre de Dios, del hombre que trae el mensaje, que redarguye, que solta, que corrige, que rompe cadenas, el mensaje que confronta al pueblo en su pecado, aún no solamente a las ovejas, sino en los altares que están corrompidos.
El gobierno que está corrompido. Para este tiempo todos estaban corrompidos. Hasta el rey estaba corrompido. Y la única voz que había que decía la verdad era Jeremías. El único predicador que salía. Por eso cuando vieron a Jeremías salir y predicar este tipo de mensaje, mi hermano, a la gente no le gustó. Porque hoy en día la gente está acostumbrada, y aún cristianos dentro de la iglesia están acostumbrados al mensaje de la liviandad, porque ellos creen en sí mismos, en ellos, que ese mensaje es el verdadero, porque ese mensaje no le confronta el pecado, ni le confronta la manera en que viven, desagradable ante los ojos de Dios. Alabado sea el nombre del que vive. Por eso, amado, el mensaje gustoso de hoy en día, el que está en el primer lugar de los top 10 de los mensajes de los hombres de Dios, es el mensaje liviano. El mensaje que no le digan, que no le pongan nada a ellos. Porque cuando hay un mensaje que confronta, hay un mensaje que le dice, tienes que cambiar esto, hay un mensaje que le dice, tienes que entregarle esto a Dios, hay un mensaje que le dice, no te hagas amigo del mundo porque te constituye enemigo de Dios, pues ese mensaje ellos los van descartando. Y ya ellos tienen cuáles son los mensajeros de ellos. Ya ellos tienen cuáles son los que hablan de parte de Dios. Porque no les confronta su pecado ni su vana manera de vivir en el evangelio. Ni su libertinaje, ni su mundanalidad, ni su carnalidad. Por eso, amado hermano, el mensaje de Jeremías no era un mensaje que estaba en los top 10. Estaba el mensaje en el número 10 de Jeremías. Por eso estaban buscando matarlo. Porque era el único que predicaba un mensaje distinto pero confrontador. ¿Cuál es el problema de muchos pastores y de muchas personas con el apóstol Pablo? Que el apóstol Pablo era un hombre tosco en la palabra. Él la predicaba tal y como Dios se la daba. Él no le ponía florecitas, él no le ponía mucho frosting, él no le ponía mucho sabor al bizcocho. Él lo daba tal y como era. Dios prepara a Jeremías para darle un mensaje para derribar, para arrancar, para destruir. Destruir, arrancar, ¿qué? La maldad en el corazón del hombre. La vanidad en el corazón del hombre. El libertinaje en el corazón del hombre. La mundanalidad del corazón del hombre. Eso es lo que viene a arrancar el mensaje confrontador. Ese era el mensaje que traía Jeremías, para arrancar, para destruir, para derribar. Porque el pueblo estaba totalmente contaminado. Aún los sacerdotes, dice que en la casa hallé su maldad. Alabado sea Dios. Por eso dice, aún hallé su maldad en mi casa, dice Jehová. Por eso, hermano, hay pocos predicadores hoy en día de sana doctrina que se atreven a predicar estos mensajes de parte de Dios. Aún Jeremías le dijo a Dios, yo soy un niño. Dios le dice, no digas soy un niño, porque las palabras que yo te pongas hablará, y donde quiera que te envíe tú irás. No tengas miedo de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Dios sabía que el mensaje que había puesto en sus labios iba a traer confrontación. Iba a traer, amado, maquinación. Iba a traer un complot de gente que se iban a levantar contra Jeremías aún dentro de la casa de Dios. Por eso, si podemos ponerle un nombre a este mensaje, si podemos ponerle un título a este mensaje, voy a ponerle un título que hace mucho tiempo el hermano Orlando García se lo puso a un mensaje que él tuvo. Te persiguen los de adentro, o conspiran contra ti los de adentro. Porque los que estaban persiguiendo a Jeremías eran hombres conocedores del evangelio. Eran hombres que para ellos estaban en el evangelio. Eran profetas, eran sacerdotes, eran sabios, eran maestros. Esos eran los que le estaban haciendo la guerra. Indisponían el pueblo, vengan, venid y maquinemos contra Jeremías. Venid y matemos a Jeremías. Venid y borremos su nombre del libro de la vida. Ese mensaje era el que traía Dios. Esa boca de Jeremías era la boca que traía Dios para advertir a este pueblo en los últimos tiempos.
Y no hace falta en estos últimos tiempos, porque Dios tiene hombres que están trayendo el mensaje para redarguir al pueblo y para librar al pueblo de la ira de Dios. Porque el juicio comienza por la casa de Dios. Y si comenzare por la casa de Dios, ¿cuál será el fin del impío y del pecador? La Biblia dice que la valentía de muchos fue encontrada una valentía falsa en la casa de Dios. No eran valientes porque no se atrevieron a predicar este mensaje, porque le quitaron, porque bajaron la intención del mensaje, porque no escucharon y trajeron el mensaje como Dios se lo dio, lo florearon, le pusieron florecitas. Porque cuando Jeremías traía este mensaje, mucha de la gente quizás le decía, como le dicen en estos tiempos, dictador, como le dicen en estos tiempos, tú no tienes amor, como le dicen en estos tiempos, tú no tienes misericordia. Yo me imagino que en esos tiempos también le decían, tú no tienes sabiduría de Dios, tú no estás hablando de parte de Dios. Cuidado, cuidado con los que estás hablando del mensaje de Dios, con los mensajeros que no se han callado, con los que no se han ido tras los Baales, con los mensajeros que no vienen para agradar al hombre, porque si agradásemos al hombre no seríamos siervos de Jesucristo, porque el hombre quiere que confabulemos contra ellos, que nos unamos a ellos en su corrupción y en su maldad. Por eso estaban buscando venir y maquinemos contra Jeremías. Vente, vamos a callarle la boca a Jeremías, vamos a quitarlo de la faz de la tierra. Era tan duro, era tan confrontador el mensaje que traía Jeremías de parte de Dios, que ellos no le bastaba con ver a Jeremías, con meterlo dentro de un cepo, con meterlo dentro de la cárcel. Ellos querían matarlo. Ellos conspiraron. Venid. Aleluya. Venid y maquinemos. Vamos a planear cómo matamos a Jeremías. Vengan para acá. Conspiraban contra la vida de este hombre de Dios. Mas sin embargo, el mensaje de Jeremías era para salvar al pueblo de la ira de Dios. Así que, ojo, no conspire contra el hombre de Dios. No conspire contra el que trae el mensaje distinto al tuyo. Tú te vendiste, pero hay gente que no se han vendido. Tú floreas el mensaje, pero hay gente que Dios los tiene para traer el mensaje correcto, porque Dios no quiere que le floreen el mensaje. Dios no quiere que tú le pongas florecita y le pongas frosting. Dios quiere que tú lo prediques tal y como está. Porque es sabiduría de Dios, es de la boca de Dios que viene. Y este mensaje que trae Jeremías, Dios sabía que le iba a traer problemas con el pueblo, con el sacerdocio y con todo el mundo. Pero Jeremías no estaba solo. Jehová prometió estar con él hasta el fin. Y dijo, pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Te persiguen los de adentro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amado hermano, será hasta la próxima. La paz de Dios sea con todos ustedes. Pasen un buen día. Amén.